Kremlin News España presenta. Atención, Vladimir Putin hace una declaración que sacude al mundo. Nuestro nuevo armamento nuclear es más avanzado que cualquier país. En este pronunciamiento, el presidente ruso aborda desde la cooperación internacional con Asia Central, los desafíos humanitarios, hasta la carrera armamentista global y la postura de Estados Unidos frente a las armas estratégicas. Hoy analizamos cada detalle, cada mensaje detrás de estas palabras y lo que esto significa para la seguridad mundial. No te lo puedes perder. О нашем сотрудничестве в области энергетики, в том числе в гидроэнергетике. Таджикистан один из самых мощных кластеров вот именно этого. Están realizados y aquellos que pueden ser realizados o en desarrollo de lo que se ha hecho. Y hay otras direcciones, incluyendo las relacionadas con la extracción de materias primas minerales. Todo esto representa un gran interés para nuestra economía, pero es mutua. Me refiero tanto para la rusa como para la tajica. Se abren empresas conjuntas, como vemos. Continúan las inversiones del negocio ruso. Me refiero también a las ventajas competitivas de Tayikistán, relacionadas, digamos, con el cultivo de algodón y demás. Para nosotros, esto tiene importancia. Pero, por supuesto, una dirección muy importante de actividad es la cooperación humanitaria. El presidente de Tayikistán presentó en su momento una iniciativa de abrir escuelas donde no solo se estudia el idioma ruso, sino donde toda la enseñanza se realiza prácticamente en ruso, muy cercano a nuestros programas. Esto es muy importante. Una gran cantidad de nuestros profesores trabaja aquí. Y, por supuesto, seguiremos creando condiciones para el trabajo de filiales de universidades rusas que han desplegado aquí su actividad. Y apoyaremos el deseo de los jóvenes de Tayikistán de recibir educación en universidades de la Federación Rusa. Una de las cuotas más grandes, si no la más grande para países de la CIEI, está destinada precisamente para Tayikistán. Y ya todos saben bien, diré no obstante una vez más, que en Tayikistán el estudio del idioma ruso y la cultura rusa tiene un significado especial. Me refiero también a la actividad teatral, pero lo más importante es que el estatus del idioma ruso está consolidado en la ley, y esto es muy importante. Esta es la base para el desarrollo futuro de nuestros vínculos interestatales. Sobre la inmigración, por supuesto, entendemos lo que está sucediendo en las repúblicas de Asia Central con la demografía. Hace muy poco, hace solo algunos años, aquí había 5 millones y poco de personas, ahora ya son más de 10. Aquí hay un desarrollo demográfico muy intenso. Rusia está interesada, por supuesto, en mano de obra, pero al mismo tiempo estamos interesados en que sea la mano de obra que necesitamos. Primero, y segundo, que las personas vivan allí en condiciones humanas y que cumplan nuestras leyes, reglas. Siempre hablo de esto, que sean ciudadanos respetuosos de la ley. Por cierto, esto está relacionado también con el idioma, ante todo. Sin embargo, hay muchos problemas aquí, y los ciudadanos de la Federación Rusa nos señalan estos problemas, y nosotros debemos pensar ante todo en los ciudadanos de nuestro país. Y en este sentido, por supuesto, es muy importante que representantes de los organismos correspondientes, en este caso Ministerios de Asuntos Internos, trabajen tanto nuestros en Tayikistán, como también los colegas tajicos trabajen en Rusia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ellos, como representantes legítimos de las autoridades de Tayikistán, primero, ven todo lo que sucede por sí mismos, y segundo, participan en la toma de decisiones administrativas correspondientes junto con sus colegas rusos y los mismos ciudadanos de Tayikistán que se encuentran en el territorio de la Federación Rusa. Esto se percibe de manera completamente diferente. Una cosa es cuando la policía les exige el cumplimiento de ciertas reglas y leyes, y otra cosa es cuando se involucran los propios empleados de los organismos de seguridad de Tayikistán. Esto aumenta el nivel de confianza de ambas partes y la eficiencia del trabajo.
Buenos días, Vladimir Vladimirovich. Kira Latúgina, periódico Rosaiska Gazeta. Han pasado 2 grandes cumbres internacionales, la cumbre de la CEI y ayer la cumbre Rusia-Asia Central. ¿Cómo evalúa su éxito? Y este formato, la cumbre Rusia-Asia Central, ¿qué tan necesario y demandado es? ¿Qué aporta adicionalmente este formato? Respuesta. Saben, en algún momento, cuando disolvieron la Unión Soviética y anunciaron la creación de la CII, creo que la abrumadora mayoría de los ciudadanos de nuestros países no entendían muy bien qué estaba sucediendo. Bueno, era la URSS, ahora se convirtió en la CII. Pensaban que en esencia poco cambiaría. En realidad, todo cambió radicalmente. Desafortunadamente, a los ciudadanos de nuestros países no se les informó mucho sobre esto en su momento. Vivimos en las condiciones que se han formado históricamente y debemos vivir no solo en estas condiciones, sino también ver cómo organizar este espacio, cómo avanzar y no perder las ventajas competitivas que surgieron como resultado de la creación en los espacios de la ex Unión Soviética de una logística unificada y una cooperación unificada en la industria, de algún código cultural unificado, a pesar de la diversidad de culturas de los pueblos de la Unión Soviética. Preservar esto es precisamente la misión de la CII. Se hizo claro en cierta etapa que el nivel de interacción en el marco de la CII era insuficiente para resolver los complejos problemas económicos actuales, y por eso surgió por iniciativa de Kazajistán, por iniciativa de Nursultán Nazarbayev, otra asociación, la EEU, Unión Económica Euroasiática, donde se trabaja en el marco de una cooperación más profunda entre países que consideraron posible, conveniente y útil para sí mismos crear tal asociación. Pero la CII no pierde su significado precisamente y su sentido es mantener este espacio común, incluyendo, y no en último lugar, el humanitario. Por muy grandes que sean las diferencias en la cultura de los diferentes pueblos de la ex Unión Soviética, había algún código moral y ético unificado del hombre soviético, y esto tiene cierto significado. Y la preservación de todo lo que quedó de la Unión Soviética, esta tarea la CEI está llamada a cumplir y la cumple en general con éxito. Los contactos entre las personas siguen siendo bastante densos. Nos esforzamos, repito una vez más, por preservar un espacio de transporte unificado, muy importante. Apoyamos el idioma ruso como idioma de comunicación internacional, también una de las cuestiones fundamentales de la unión de nuestros esfuerzos y la preservación de estas ventajas competitivas de las que hablé al principio. Finalmente, esto se refiere a la resolución de cuestiones relacionadas con la seguridad, con la lucha contra los tipos más peligrosos de criminalidad, por ejemplo el narcotráfico y demás. Si miran el conjunto de documentos que fue adoptado hoy, que firmamos, trata precisamente de todo esto. Y aún así, esto es el fortalecimiento, la preservación y el fortalecimiento de nuestra unidad. Esto tiene gran importancia para nuestro futuro. En cuanto a los países de Asia Central, bueno, aquí es aproximadamente lo mismo, solo que aquí hay más especificidad. Bueno, estemos de acuerdo. Aquí viven pueblos de diferentes grupos étnicos. Y cuanto más lejos, más el desarrollo va sobre su propia base económica, su propio código cultural, sus propias tradiciones. Y Rusia también se desarrolla así. Y aquí es muy importante no alejarse demasiado el uno del otro. Es muy importante mantener el sentimiento de que algo, y no algo, sino mucho, nos une. Y así es en realidad. ¿Acaso hay poco exceso de mano de obra en otros países? Sí, hay mucho. Pero a nosotros vienen desde las repúblicas de la ex Unión Soviética. ¿Por qué? Porque aún hay algo que nos une. También se esfuerzan por estudiar el idioma ruso. ¿Por qué? Sí, por lo mismo. Y en este sentido, por supuesto, necesitamos buscar todos los puntos de contacto que son comunes y que todos valoramos. Nuestra historia común son cosas muy importantes. Hoy hablamos y siempre hablaremos de esto. La victoria común sobre el nazismo es nuestro patrimonio común y el orgullo de todos nuestros pueblos. Es decir, hay cosas que nos unían en el pasado y ahora nos vinculan. Pero siempre necesitamos buscar y constantemente buscar cosas que nos unirán en el futuro. Y precisamente para prestar especial atención a esta dirección de nuestra política exterior, se creó este formato. Buenos días, Vladimir Vladimirovich. Alexander Yunashev. Ayer se reunió con Ilham Aliyev. En nuestras negociaciones logró trazar caminos de salida de la crisis de las relaciones bilaterales o aún quedó cierta frialdad. Gracias. ¿Saben? Yo ni siquiera diría que tuvimos algún tipo de crisis en las relaciones interestatales. ¿Por qué?
Si hubiera sido una crisis de relaciones interestatales, entonces no habría habido crecimiento de los vínculos comerciales y económicos. A pesar de todo lo que vimos, con lo que nos enfrentamos, aún así el crecimiento y un crecimiento significativo continuó. ¿Qué tipo de crisis de relaciones interestatales es esa? Yo diría que fue más bien una crisis de emociones, y es comprensible por qué. Porque nos enfrentamos a un evento muy difícil, trágico, la muerte del avión y sus pasajeros. Por lo tanto, había que analizar con calma. Necesitamos tiempo para resolverlo. Era necesario realizar exámenes técnicos muy complejos. Eso es verdad. Había que encontrar esas cajas, las llamadas cajas negras, descifrarlas, compararlas con todos los datos que la investigación recibió del Ministerio de Defensa. Tomar toda la información que recopilamos de los servicios de control de tráfico aéreo, tanto de nuestro servicio de control como del servicio de control de Kazajstán. Juntar todo esto, calcularlo. Esto requiere un trabajo grande, intenso, muy responsable y profesional. Yo mismo en algún momento, cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leningrado, hice prácticas en la Fiscalía de Transporte. Entre otras cosas, estuve asignado allí a un investigador que llevaba tales casos. Sé lo que es, ¿entienden? Es un trabajo muy meticuloso, aburrido a primera vista, en el que no se pueden cometer errores. Bueno, al final lo hicimos. Acordamos con Ilham Heidarovich que haríamos todo para que esta investigación se llevara a cabo objetivamente, incluyendo que la MAC, Comisión Interestatal de Aviación, una organización internacional realizará la investigación utilizando todos los materiales proporcionados a esta organización. Ahora la investigación está concluyendo. En general, todo está claro. Puede haber algunos detalles, sutilezas, ahí que los especialistas deben formalizar de la forma correspondiente. De esto hablamos ayer con el presidente de Azerbaiyán. Espero mucho que hayamos pasado esta página. Sigamos adelante y sin complicaciones desarrollemos nuestros contactos e implementemos esos grandes, verdaderamente grandes planes que tienen ambos países, tanto en logística como en cooperación industrial y, por cierto, también en el ámbito humanitario. Recuerdo en este sentido que Azerbaiyán es prácticamente también un país de habla rusa. Ahí prácticamente en todas partes se estudia el idioma ruso. Esto también habla de que en el país la disposición hacia el desarrollo de relaciones con Rusia tiene un carácter fundamental, no pasajero. Cuento mucho que así será en el futuro, pero las emociones, por supuesto, son inevitables. Pero aún así es mejor siempre mantenerlas en tal estado que no interfieran con el trabajo y no impidan avanzar. Espero que todo esto quedó en el pasado. Por favor, adelante. Gracias. Elena Shiryayeva, Canal de Televisión Mir. Volviendo al tema de la cumbre, hoy en la sesión acordaron crear un nuevo formato CI+. ¿Hay comprensión de quién de los socios internacionales está listo para unirse a la organización en tal formato? ¿Bajo qué condiciones? Y lo más importante, ¿qué dará esto a los habitantes de nuestros países? Respuesta. Sí, le agradezco por esta pregunta. Y esta es una decisión importante porque esto hace que la organización ya no sea una especie de reunión familiar, sino que realmente le otorgue el estatus de una organización verdaderamente internacional. Y hay muchos estados deseosos que quisieran participar en nuestro trabajo, que están interesados en el trabajo conjunto, en la búsqueda de intereses comunes y formas de lograrlos, de resolver tareas comunes. Y acordamos crear este formato CI+, y además, acordamos hacer observadores también a representantes de la Organización de Cooperación de Shanghái. Me parece que estas son decisiones muy buenas, oportunas y sin duda aumentarán tanto las posibilidades de la CEI como el estatus de la propia organización. Y simplemente no dudo que lo sentiremos. Muchas gracias. Por favor, Andrei. Buen día. Andrei Kolesnikov, periódico Kommersant. Antes de su viaje a Dushanbe, uno de los viceministros de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que el potencial de Anchorage está agotado. ¿Está de acuerdo con tal afirmación? ¿Esto es todo ahora? Y otra pregunta, si me permite. Acaba de saberse que Donald Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué opina? ¿Debería haberlo recibido? ¿Lo merecía? ¿Tenía derecho? Gracias. Respuesta. En cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿qué le gustaría escuchar aproximadamente? Puedo decir sí. Le gustaría escuchar que no está agotado. Bueno, ¿saben qué está el asunto? No revelamos completamente de qué se habló en Anchorage. Simplemente dijimos que en general tenemos comprensión, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de la Federación Rusa, sobre hacia dónde deberíamos movernos y a qué deberíamos aspirar para detener este conflicto y por medios pacíficos. Y estas son cuestiones no simples. Acordamos con Donald que yo necesitaría pensar en Moscú y hablar con nuestros colegas, y también discutir esta cuestión con los aliados. Y él me dijo lo mismo. Estas son cuestiones complejas que requieren elaboración adicional, pero permanecemos sobre la base de esa discusión que tuvo lugar en Anchorage. No cambiamos nada aquí para nosotros.
Consideramos que es necesario elaborar algo más de ambas partes, pero en general permanecemos en el marco de los acuerdos de Alaska. Sí, sobre Trump. Bueno, saben, no me corresponde a mí decidir a quién otorgar el premio Nobel. En primer lugar, me parece, y difícilmente alguien de ustedes o de sus espectadores y oyentes objetará, difícilmente. Ahora diré lo que quiero decir. Hubo casos en que este comité otorgó el premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz. Y en mi opinión, con estas decisiones causaron un enorme daño a la autoridad de este premio. Bueno, una persona llega, bueno o malo, y de inmediato allí, en un mes, en dos, ¡boom! ¿Por qué? Dan no hizo absolutamente nada. Bueno, si trabajan así, se necesitan méritos por algo. Y por lo tanto, la autoridad me parece se ha perdido en gran medida. Pero Dios con él, no me corresponde juzgar. Pero si es digno o no es digno el presidente actual de Estados Unidos del premio Nobel, no lo sé. Pero él realmente está haciendo mucho para resolver crisis tan complejas que duran años, incluso décadas. Y ya dije con certeza, sé con respecto a la crisis en Ucrania, que él sinceramente aspira a esto. Algo se logró allí, algo no se logró. Tal vez aún no sea posible hacer mucho sobre la base de los acuerdos y discusiones en Anchorage, pero él ciertamente está intentando. Ciertamente está trabajando en estas cuestiones de lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más brillante es la situación en el Medio Oriente. Si se logra llevar hasta el final todo lo que Donald aspiraba, todo de lo que habló y lo que intenta hacer, esto es un evento histórico, simplemente un evento histórico. Y si notaron, ayer hablé con el primer ministro de Irak, él ahora encabeza la Liga de los Estados Árabes, y acordamos con él que incluso pospondremos nuestra reunión Rusia y la Liga de los Estados Árabes. Y yo hice esto, fue mi iniciativa. Hice esto precisamente porque no quiero interferir con el proceso que ahora, como esperamos, se ha establecido y está en marcha, por cierto, por iniciativa y con la participación directa de Trump en el Medio Oriente. ¿Acaso esto no es un logro? Este es un logro, pero repito, no me corresponde decidir si este premio es digno o no es digno, y si este premio es digno de logros de este tipo. ¿Se puede aclarar? Sí, por favor, adelante. Vladimir Vladimirovich, buenos días. Gol Haddad Rashida. Usted dijo que continuará cooperando con colegas árabes sobre la cuestión de Gaza. ¿Se puede saber en qué formato y si Rusia participará en diferentes grupos de trabajo que se crearán ahí para monitoreo, para cuestiones humanitarias? Respuesta: todo lo relacionado con la regulación y el reconocimiento del Estado palestino. Tenemos un nivel muy alto de confianza con nuestros amigos árabes y de Palestina. Y desde el principio dije, cuando hablé en el Club Al-Day, que apoyamos las iniciativas de Estados Unidos, del presidente Trump, en esta dirección, en este vía. Pero una de las cuestiones clave es la creación del Estado palestino. Y por supuesto esta es una cuestión del futuro, según entiendo. No me he familiarizado tan detalladamente con todas estas propuestas, pero ahí está también la cuestión relacionada con la transferencia después de cierto tiempo del poder en el enclave a la administración palestina, su formación, cuestiones relacionadas con asegurar la seguridad, la creación de una milicia local. Saben, teniendo en cuenta ese nivel de confianza que existe entre Rusia y nuestros amigos árabes, y ante todo y sobre todo los palestinos, por supuesto considero que nuestra participación podría ser demandada si nuestros amigos consideran que así es. Nosotros, por supuesto, siempre estaremos listos para participar en esto. Durante décadas participamos en esto, y creo que Rusia tiene algo que decir y que proponer para resolver aquellas cuestiones que de una u otra manera surgirán en el curso de la implementación de los acuerdos alcanzados. Por favor. Buenas tardes, Pavel Zarumbin, canal de televisión Rosia. Buenas tardes. Feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Y ese día nuevamente todos, por supuesto, nos preguntamos dónde estaba, qué estaba haciendo, porque usualmente nadie nunca ve cómo pasa su cumpleaños. Y por la noche vimos que estaba junto con militares en la Catedral de Pedro y Pablo, en la cripta de los emperadores rusos, comenzando con Pedro I. ¿Por qué precisamente ahí? ¿Por qué precisamente con militares? Respuesta: bueno, ¿por qué con militares? Me parece que es comprensible, porque el destino de Rusia en gran medida está siempre, exclusivamente, en manos del pueblo de Rusia. Pero ahora en primer plano, en el frente en el sentido literal y figurado de esta palabra, están nuestros militares, y ellos resuelven tareas de carácter crucial para nuestro país. Y los muchachos en el frente, directamente en la línea del frente, y por supuesto sus comandantes. Me reuní
como notaron, con los comandantes de todas nuestras agrupaciones que luchan en la línea de contacto-combate, y por supuesto los invité a la Catedral de Pedro y Pablo, la Catedral de la Fortaleza de Pedro I, y precisamente a la cripta de nuestros soberanos, zares. Y realmente, ante todo pusimos flores en la cripta de Pedro I. ¿Por qué? Creo que también me parece que es comprensible. Porque precisamente Pedro I sentó las bases básicas, fundamentales del Estado ruso moderno, como sea que se llame, Imperio Ruso, Unión Soviética. Pero las bases básicas, fundamentales, las sentó precisamente Pedro I. Y nuestros militares, en general, y los comandantes, y nuestros combatientes, oficiales en el terreno, en esencia defienden lo que creó en su tiempo Pedro I. Bueno, y luego sus sucesores lo fortalecieron. En diferentes momentos se desarrolló de diferentes maneras el destino de Rusia, se hizo más grande, más pequeña. Bajo Catalina II, su tumba está ahí mismo junto a Pedro I, prácticamente Rusia hizo las mayores adquisiciones territoriales, como es sabido. Es decir, rendimos homenaje a aquellas personas que hicieron una contribución única, fundamental, al establecimiento de nuestro Estado. Bueno, y luego con los colegas militares simplemente celebramos una reunión. Me informaron sobre la situación en cada sección del frente, en cada una por la que ellos son responsables, específicamente. Y después de esto almorzamos juntos. En esencia continuamos la misma conversación, pero en un ambiente informal. En los cumpleaños se acostumbra a ir con regalos. ¿Le hicieron algún regalo? Sí, hicieron. Bueno, allí diferentes temas militares, figuritas, libros, pero tal vez 2 de ellos tienen especial valor. Uno de los comandantes me entregó 2 íconos que estaban sobre nuestros combatientes, y estos íconos los salvaron, tienen abolladuras de balas, y me entregaron estos íconos como regalo. Les estoy muy agradecido. Definitivamente los encontraré, hablaré con ellos. Bueno, ahora aprovechando la ocasión, como se dice en estos casos, quiero a través de los medios de comunicación transmitirles las palabras más sinceras de agradecimiento, y que el Señor los guarde como los ha guardado hasta ahora. ¿Qué tal sobre los Tomahawks? Por favor, adelante. Stanislav Pobashenko, canal de televisión Zvezda. En Kiev, Zelensky amenaza con golpear a Rusia con Tomahawks. Casi hasta el Kremlin dice solo que no golpeará. Todo depende. Y dicen incluso que esto es una especie de chantaje. Chantaje a Rusia. No se equivocó. También fanfarronería. Gracias. Bueno, y aquí también está presente la fanfarronería. En este sentido, la pregunta, dicen que los estadounidenses dicen que todo depende, si transferirán los Tomahawks o no. Todo depende de la posición negociadora de Rusia sobre Ucrania. Y si nuestras posiciones negociadoras no les convienen, entonces los transferirán. ¿Nuestra respuesta a esto está lista? Nuestra respuesta es el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo de la Federación Rusa. Permítame, por favor. Bueno, adelante. Buen día. ¿Cómo está? Konstantin Veshniakov, gracias por la oportunidad de hacer una pregunta. Como ya se sabe, usted presentó una propuesta sobre la extensión del Tratado sobre la limitación de armas estratégicas ofensivas, cuyo plazo expira muy pronto en febrero del año 26. Y, a juzgar por las primeras declaraciones que sonaron, desde Washington, Trump aparentemente no está en contra. ¿Hay alguna señal por canales cerrados de que realmente Washington está listo para llevar tales consultas? ¿Serán suficientes 4 meses para lograr hacer todo esto? Y entiendo correctamente que se requerirá una nueva reunión personal suya con su homólogo estadounidense. Gracias. Respuesta. Tenemos contacto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento de Estado. ¿Serán suficientes estos varios meses para tomar la decisión sobre la extensión? Creo que será suficiente si hay buena voluntad para extender estos acuerdos. Bueno, si la parte estadounidense considera que no lo necesitan, para nosotros no es crítico en absoluto. Todo está yendo según el plan, en este sentido. Ya hablé de esto, y no es un secreto. La novedad, por así decirlo, de nuestros medios de disuasión nuclear es mayor que la de cualquier otro estado nuclear. Y desarrollamos todo esto activamente. Todo lo que yo hablaba en tiempos anteriores, en años anteriores, todo esto se desarrolla, lo estamos perfeccionando y creo que tendremos la oportunidad de informar en el futuro cercano sobre nuevas armas que en algún momento anunciamos. Está apareciendo, están pasando pruebas.
van exitosamente en cuanto al componente intercontinental, en el mar, en el aire. Repito, la novedad, la modernidad, como dicen los militares, está en un nivel muy alto. La mantenemos. Bueno, estamos listos para negociar si para los estadounidenses, para la parte estadounidense, esto será aceptable y útil. Si no, entonces no. Pero será una lástima porque en general no quedará nada desde el punto de vista de la disuasión en el ámbito de las armas estratégicas ofensivas. Sí, todo. Bueno, por favor. Bueno, bien. Buenos días. Me llamo Ana Sidik, Agencia Interfax. Mi pregunta en continuación del tema del Premio Nobel. Zelensky declaró que apoyará la candidatura de Trump si él entrega Tomahawks a Ucrania. Es decir, resulta paz a cambio de armas. ¿Cómo evalúa este enfoque, entre comillas, empresarial? Respuesta. Creo que al Comité Nobel difícilmente le interesó el jefe del régimen actual de Kiev al tomar la decisión. Primero. Segundo, vincular el Premio Nobel de la Paz con la entrega de armas es un absurdo al nivel del régimen actual de Kiev en general. Muchas gracias. Gracias. Bueno, adelante. ¿Qué más? Olga Matveyeva, estación de radio Mayak, Vesti FM. En Valdai, usted habló de que uno de los países se está preparando para probar armas nucleares. Dígame, por favor, ¿es este país Estados Unidos? Si, como usted dijo, Rusia dará una respuesta simétrica y también probará armas nucleares, ¿no arrojará esto a nuestros países y a toda la humanidad de vuelta a los años 90, cuando todo el mundo se negó a probar armas nucleares? ¿Y no provocará esto una nueva carrera nuclear entre Moscú y Washington? Gracias. Respuesta. Bueno, creo que en realidad, si hablamos honestamente, cierta carrera está en marcha. Si esto nos arrojará hacia atrás o no, es difícil decir. Pero no dije que en Estados Unidos se están preparando. Dije que en algunos países se están preparando para pruebas. Bueno, esto también es bien conocido para los especialistas, porque siempre hay tentación de verificar la eficiencia del combustible de combate que está almacenado ahí en los misiles durante muchos, muchos años. En computadoras todo esto se reproduce, los especialistas consideran que es suficiente. Bueno, algunos de estos especialistas consideran que sería necesario realizar pruebas reales. Y en algunos países piensan en esto, según sabemos, incluso se están preparando. Y dije que si realizan, entonces nosotros haremos lo mismo. Bueno, ¿es esto bueno o malo desde el punto de vista de asegurar la seguridad? Bueno, desde el punto de vista del panorama general relacionado con la disuasión, con acciones dirigidas si no a la reducción, entonces a la contención de la carrera armamentista, bueno, esto probablemente no está mal. Pero en este mismo contexto está nuestra propuesta de extender al menos por un año el START 3, que todos piensen. Adiós. Muchas gracias. Todo lo mejor.